Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar lo que es la presentación del libro de Greco Medina Fax, que estamos muy contentos de que se pueda hacer la actividad dentro del proyecto Black Spain y el grupo Divers. Y cedo la palabra a Juan Tomás Abela Laurel, que es escritor nabonés muy conocido, que él va a hablar y también presentar al autor y después dará paso a lo que es el autor y después haremos las preguntas, ¿no? En cualquier caso, gracias a todos por estar aquí y gracias por haber venido a presentar el libro. Juan Tomás. Hola, buenas tardes. Autor Gregorio Medina, gracias por la confianza. No habíamos tenido la oportunidad de coincidir en ningún acto, pero que quisieras que yo presentara un libro que no había visto, pues es ir a cañón fijo y esto hay que agradecerlo. Yo quiero que miréis la portada del libro. En Alobón, y muchas veces he estado hablando de que en África no hacemos lo que debería. Esto que está aquí, estos haces de hierbas, que podemos decir es matorral alto, es jambab. Las casas tradicionales de Alobón se cubren de esto y lo hacen también que por más que lloviera la cantidad que fuera, bueno, colocando sobre el techo, no da paz, no filtra ninguna gota de agua. Bien. Como hubo un tiempo que la gente se reía mucho de los enamorados incluso, porque el hijo del presidente estuvo andando por ahí diciendo que iba a regalar chapas de zinc para las casas, así que la gente se apresurara a ir a donde lo regalaba para tener una casa mejor. Pero esto sale a colación ahora mismo porque nosotros vivimos entre Malabo, Bata y Alobón, en las zonas islas de Guinea Ecuatorial, de las más calurosas del mundo, y porque son lugares muy húmedos, y es nuestra África la que debería tener un material específico para cubrir el techo. Y no precisamente eso que solemos tener, que es una placa de zinc o de aluminio, lo que sea, que es una sauna todos los días del año. Cualquiera diría, pues, qué atraso que estuvieran cubriendo la casa con paja, eso sería paja normal, jambab. Pero eso es lo que nos corresponde a la zona que tenemos, la zona de nuestra residencia. Quizá eso quizá no fuera precisamente paja, porque no daría tanta paja para cubrir las casas, pero esto es lo que nos debería inspirar, tener un material que no absorba tanto calor, que incluso hasta las 12 de la noche tienes la casa con mucho calor en Guinea Ecuatorial. Jambab. Y esto en casas de Alobón todavía en algún sitio se puede ver, que vas a donde hay, lo cortas con un cuchillo afilado, lo dejas secar ahí, y muchas veces se transporta en cayuco. Y esa es una composición de Alobón de antes, de hace años, se veía jambab, que era normal que en algún sitio vieras un montón de jambab puestos para ser utilizado en un techo. ¿Cómo ha dicho? Se lee Opapario. Vamos a presentar hoy las aventuras del niño Opapario. Cuando lo leí, estaba creyendo que podíamos creer que es un libro autobiográfico, ¿no? Pero podemos decir que sí. Yo ahora mismo puedo decir que es un libro misceláneo, toda vez que no solamente tiene esos elementos. Y además, cuando un libro es autobiográfico y es de una generación en concreto y de algo que va siguiendo a través de los años, ya no es un libro autobiográfico, es un libro generacional, pero traspasado muchas generaciones. Esos años que se oye mucho hablar por internet, muchas jóvenes de Guinea incluso
abren la boca y dicen el patriarcado, que estoy sufriendo por el patriarcado. Y yo alguna vez he dicho, yo no sé qué veis, pero del patriarcado que está viviendo hay una cosa que es constante, que es personas de todos los niveles que han crecido sin ningún papá al lado. Yo digo, yo no sé qué llamarse el patriarcado, pero lo que he visto, mi vida, la vida de mis hermanos, la vida de mis sobrinos, la vida de los vecinos, la vida de la gente que escribe, la gente que no escribe, la gente que tal, es la constancia en la búsqueda de un hombre en la familia. La necesidad de que el padre dé la cara por los hijos que ha tenido por ahí. Entonces, si alguien me quiere decir que existe el patriarcado, yo le diré que mira, lo que quiero decir con esto no es cualquier cosa. Entonces, vemos ese libro y primero lo que podemos notar es un niño que nota la ausencia de un padre y tiene que asumir el lugar de ese padre que no está. No hay ninguna razón, no conocemos la razón por la que da, pero ese padre no está. Por eso podríamos creer que es un libro autobiográfico, pero recoge lo que hay en muchas casas de Guinea Ecuatorial, en las que de repente un niño no está. El padre no está y el niño tiene que componérselas con la madre. Cuando hablé del patriarcado, resulta que ocurrió que en el pasado escribí un libro, Guinea Ecuatorial, Vísceras, y recuerdo que estaba hablando de una cosa que también es recurrente, es la falta de comida o el hambre que pasa con comunidades diversas en Guinea Ecuatorial. Pero muchas veces pasando hambre, teniendo que comer, y otras veces no teniendo que comer, pero pasando hambre. Entonces tú lees el libro, describes el contenido, y llegas a un lugar en que te ponen en situación para decir que mira, qué insistencia en la vida, yo no puedo decir en la vida monacal, la insistencia en vivir con lo justo, pero con lo justo hacia el extremo de notar la necesidad de buscar algo para comer. De hecho, en este libro hay una cosa llamativa que cuando lo leáis y lo encontraréis, que es una gente que tiene necesidad de acompañarse del olor de una casa, de lo que se cocina en una casa, para sentirse bien. Pero os tengo que decir que ese libro, se está hablando de una isla en concreto, y la isla de Lomo debería ser un lugar lleno de pescado, y en las casas en las que ha habido hombres, debería haber mucho pescado para comer. Pero imagínate, cuando lean el glosario que en el libro pone sinónimos, ponen hazguzu. Hazguzu es un plato de una hora determinada del día. ¿Y saben lo que es el hazguzu? Es un trozo de malanga y 2 o 3 bananas maduras al lado. Eso sería la comida principal del día durante las horas del sol. Y yo digo, fíjate, esos señores vivirán en Lobón, pueden pescar mucho. ¿Por qué insisten en comer de esta manera? La foto, hay una foto de Halgus ahí, que si estuviera en color lo veríais. Podemos creer que el ñame es muy rico, pero las bananas tienen lo que fuera. Pero la insistencia en ser parcos en el comer de los aragoneses, cuando si fuera el caso de que pudiéramos tener fotos generacionales de aragoneses, los veríamos así como palitos, gente delgadita, talluda, fibrosa. ¿De dónde viene eso? De esa insistencia en tú sales de la escuela y tu mamá llegará cerca de las 2. Y lo que comes cuando sales de la escuela es hazgus, esos trozos de ñame y esas 3 bananas hervidas.
no tienes autoridad para preguntar, pero eso no lo puedes comer con un poco de pescado. ¿Qué es esto? Y esto es la comida principal de una hora central del día en Anubun. ¿Pero de dónde viene esto? Yo estoy reflexionando esto y he dicho, como esa gente tuvo que lidiar con imposiciones foráneas de los que lo llevaran de un sitio para otro, lo más probable es que llegara un momento en que sabían que si no ajustaban los cinturones, lo pasarían mal y estaban racionando lo que tenían, porque no siempre había bonanza, lo que pudiéramos decir. Pero aun teniendo posibilidades de hacer una combinación gastronómica, los jaroneses, de lo que conocemos, de lo que conoce él, de lo que conoce Fameñón, de lo que conoce la madre de Fameñón, de lo que conoce otros, es esta parquedad o esa vida monocal en el comer, de decir que esto es lo que corresponde. Tú no puedes pedir que el hazuz lo acompañes con un pescado, aunque en el secadero sale aquí pez fumado, pescado ahumado, porque la manera más inmediata o más segura de mantener la comida, y si es algo que se puede descomponer, es el ahumado. También salamos el anobón, pero el ahumado es el más rápido. Dices, ay, pero tú tienes el trozo de mar, ñame la garana, tú no puedes. No se haga el caso. Quizá los hombres, en lo que sale aquí en la casa de la palabra, que es vigil, pueden atreverse a combinar esa comida que le llevan desde casa. A una mujer le llevará la comida ahí. Puede hacer algo y decir, acompañar esta comida, ese hasbus, con un pescado que alguien le dará ahí. Porque en Anobón suele ocurrir que si un hombre tiene suficiente edad y está en el vigil en ese sitio, no tiene que levantarse a ayudar a alguien a tirar el cayuco. Por su edad se merece un matado de pescado. Entonces puede tomar la atribución de que, bueno, chaval, mira, a partir de eso lo voy a asar aquí. Cuando tengan el libro mirarán en casa de la vigil. Suele estar delante de la costa. Y los hombres van ahí a estar mucho rato y hablan sus cosas. Eventualmente se utilizan para tratar temas del pueblo, pero es una casa de hombres. Estamos hablando, hemos hablado de la insistencia en comer poco y además decir que ese pescado que tenemos lo vamos a comer solamente de noche, y a la noche es cuando comen ese pescado con otra cosa que es el acompañamiento, que puede ser mbuyano, pichojus, quizá. Y por la mañana puede ocurrir que tú desayunaras un trozo de lo que sería el pan, pero de tal, con un trozo, con algo de la comida que se hizo anoche. Si ocurriera que en tu casa no llegó ningún pescado, entonces no se cocinó pescado anoche, y porque papá no está, o porque no es padre, entonces sería un trozo de algo así como una cosa, una tarta a secas, y tu mamá te puede llevar a la finca con eso nada más. ¿Saben? Yo he pensado en Riomuni porque he escrito sobre ellos en mi libro de Visiones. Yo digo, pueden tener más comida en esos lugares, pero suele ocurrir que muchas veces lo que es comida, lo que es algo para comer, no lo quieren utilizar, no lo dan. A veces lo dan solamente cuando les viene a visitar el gobernador o cuando vaya a un evento público. Yo digo, en el caso de los aragoneses, la insistencia en ser parcos en el comer me saca de quicio. Porque, cierto, los aragoneses que han vivido aquí, si ahora mismo fuéramos a Nobón, pediríamos el hasbus, lo encontraríamos con lo más delicioso del mundo, porque hemos sido criados en esta manera y es lo que queremos que está bien. Pero lo que yo quería decir es que
tanto Río Muni, que han tenido capacidad de tener pollos, cabras o puercos, viven en esa vida monacal de que pasan hambre teniendo lo que pueden combinar con esas cosas y no recurren a esa alimentación. Creo que debería ser el tiempo de que eso vaya cambiando. Sé que en las ciudades la gente ahora mismo se puede hinchar de esas cosas que van comiendo, pero en las localidades de base generalmente se suele pasar mucho. Lo más probable es que aquí el joven que yo tengo al lado cree que no estoy alabando lo suficiente la calidad del libro, pero estoy diciendo lo que se leería, lo que es una lectura antropológica de ese libro, de por qué hay eso aquí, por qué puede alabar algo que nosotros podemos creer que no es nada. Y yo digo, no, yo hice lo posible para que se presentara porque yo veía la importancia de ese libro en que esto es lo que vive mucha gente en Guinea Ecuatorial. Y hay que saber por qué son así, porque vienen de este lugar y hacen esto en concreto. Y eso da lugar a que se pudiera hacer una, posiblemente no etnológica, no, pero antropológica, para saber que, mira, por ahí van esos tiros, habría que tomar eso en cuenta para hablar de ese asunto. Saben que cuando uno hace el primer libro, tiene un poco de vértigo, porque no sabe lo que es importante y no tiene referencia de que lo que es realmente un género concreto. Entonces hemos dicho el carácter misceláneo de ese libro que estamos presentando. Y verá, en algún punto hará un comentario como que dijéramos que, mira, esto pues como si quisiera dar una pequeña lección. Eso que abunda últimamente de esos libros de A tu ayuda, tú das una lección a alguien sobre una cosa en concreto. Pero cuando escribes un libro sobre vivencias conocidas, eso sobraría. Y hemos hablado de la falta del padre, pero en algunos puntos de Alogún, ¿saben? Los nativos no están solos, como que los de Rebora no están solos, los de Anobó no están solos, los de Baley tampoco. Y en ese libro se puede recoger ciertos episodios dolorosos que cegó la vida de alguna gente a propósito de la instalación del poder en Guinea Ecuatorial y que nos recuerdan a hechos coloniales, porque el hecho de que tú creyeras y tuvieras incluso dolor para escribir un libro recordando lo que has vivido y recordaras que hay algo que ocurrió y dejó una huella en tu memoria y no son precisamente a las personas a las que veías todos los días, nos está llamando a hacer reflexiones sobre cómo se compone la cuestión del poder en Guinea Ecuatorial. Hay fotos de barcos que van y que vienen y de hechos que nosotros podríamos utilizar para hacer una reflexión general sobre la Guinea Ecuatorial. Hemos dicho que la falta de pescado, por ser un lugar que tiene mares por los cuatro costados, la falta de pescado duele mucho, muchísimo más en Alogón que en cualquier otro sitio. Porque no puede ser que estuvieras todo el día comiendo, por ejemplo, abalá, así seco. Y abalá es algo que no es tan seco y puede decir, puedo avanzar con eso. Algo que llamaban en tiempo de Macías dañado. Y show se hace con torta con masa de yuca. Y se cuece en ollas de barro cocido, los que tienen todavía. Es lo único que tienes. Entonces no tienes papá. O las vecinas que sí que tienen marido no tienen pescado para darte un poco, porque eso en Alogón se hacía. Y entonces te verás obligado a ir a la mar.
Esa es la foto que se ve. Y teniendo esa edad. Annobón es un lugar de mares por todos lados. Y en la parte del sur ocurre que debe ser porque está poco abrigado, los mares son muy bravos. Pero bravos de una costa que tú dices, no puede ser. No puede ser que estuvieras a 2 metros de la costa, en la costa misma, y que seas incapaz de acercarte con un cayuco. Te vuelcas y puede ser que te mueras porque en algunos puntos no hay arena, sino que si la ola te lleva arriba, o sea, te alza de la superficie y te lanza a la costa, si ocurriera que el cayuco no ha sabido esquivarlo, pues puede caer sobre ti, o bien te lanza sobre las piedras y puedes no contarlo. Esto es una cosa que se ve rastreando un poco la vida de aquí, nuestro escritor Nobel, y hace referencia, bueno, a su mamá, de cómo cuestiones familiares, que yo dije que parecería que son cuestiones muy íntimas, pero el rastreado que hacemos de las vidas de comunidades contiguas o conocidas hace que sea la tónica de cada familia. Cuando yo vivía en Annobón, en el 70, por ahí, era un sitio que era la parte alta de Annobón, entonces muy cerca había un señor, os voy a contar lo que pasó hace poco que fui a Guinea. Yo me preguntó, oye, un señor, ¿cómo te llamas? Yo soy Juan Tomás. Ah, ¿y tu padre? Mi padre es el maestro Juan Manuel Ávila. Me dijo, Manuel Ávila, el falangista. Me dijo. Y era porque ese hombre había sido esa gente de la OGI. Entonces, por alguna razón, pues una vez, entonces ese aquí pone que era Sykes Artiero, que es hermano de ese hombre que me conoció, que quiere decir que yo desde nuestra casa le veíamos ahí, ese Tomás Fax vivía ahí abajo. Ahora yo no sé si mucho, pero hace poco lo vi. Y resulta que está hablando de aquí temas familiares y es una persona donde creció esa señora, en paz descanse, era cerca de donde yo viví, aunque no hicimos lo suficiente amigas para saber que más tarde tendría un hijo y ese hijo sería alguien que ha hecho un recorrido vital que le permite hoy, ahora mismo, presentar un libro con todas las dificultades que tenemos para hacer las cosas en Guinea misma, imagínense en España. Ahora voy a leer un poco lo que dice de él aquí, en su andadura profesional o fuera lo que haya. Yo sabía que hubo un tiempo que cantaba o inició los pasos para empezar a cantar. No sé qué fue de aquello, pero dice, Gregorio Medina Fáix Grego, autor de Visión Integradora, cuya trayectoria multidisciplinar conecta el arte, la educación y la gestión cultural. Su sólida formación técnica y administrativa, junto con su experiencia en comunicación, le ha permitido desarrollar una mirada profunda y comprometida con la realidad social y cultural española. Su escritura se nutre de experiencias de vida y memoria testimonial, la reflexión consciente y una observación aguda de la experiencia humana. A través de sus palabras, busca no solo narrar historias, sino preservar la memoria, fortalecer la identidad y tener puentes entre la cultura y la sociedad. Convencido de que la palabra también puede ser una herramienta de transformación y desarrollo humano. Ahí pone su contacto, su correo electrónico para que le escribáis, para que le llaméis, para cosas. Okay. Yo, mira, no puedo hablar más que las páginas que tiene ese libro. Permitidme que yo os diga que yo vi el lado artístico tendría, pero yo vi de ese libro lo que sería la necesidad de saber qué pasa en qué lugar y la necesidad de entender qué está pasando
por qué esos comportamientos se dan. Y os va a leer lo que sería el glosario. Él pone seudónimos porque le da la gana. Pone bichil. Bichil es pájaro en anogonés. Angies, dátiles de la palmera que da aceite de palma. Jolo jolo es niño espabilado. Hemos dicho que la ausencia del padre te hace que tú tomes un rol que no era esperado para ti. Entonces, pues, cuando lean el libro, sabrán por qué dice de él que es jolo jolo, es niño espabilado. Hilo es una forma que decimos para decir vida. Vigil es el parlamento del pueblo, dice él, que es la casa de la palabra, la caja de los hombres en la playa. O vigil es el frente de vigil que abarca donde estaba vigil para adelante, para la playa. Pis, pescado, jajual. Los niños cuando empiezan a ser mayores tienen que ir a las piedras a pescar con milones cocidos con esas telas que se utilizan para evitar los mosquitos. Lo deshaces y vas saludando y haces una cuerda. Y cuando matas el primer jajuar, entonces ya van diciendo, tu mamá lo debe saber, ya dice, es lo que tienes que hacer. Estás dando los pasos correctos. Bud Blabla. Bud Blabla es un sitio donde estás pasando por lo que fuera, yendo con un peso en la cabeza, pero tienes que tener cuidado porque estás bajo un monte y abajo está la mar, en una apuesta impresionante en que no hay forma de que cayéndote no caigas sobre las rocas o del mar. Entonces, bueno, es un lugar que da mucho respeto, es Bud Blabla, Tombo Blas. Este libro recoge actividad misma de aquí, el autor, Tombo Blas, todavía los anomoneses son tan suyos que todavía recuerdan sus cosas y quieren tocar el tambor. Llega un día en que quieren hacer esto, celebrándolo ahí. El día 13 de junio lo van a hacer. Hoy he visto el programa que lo harán. Minanapai, cuando tú eres un varón, se espera que tú cumplas o hagas lo que no ha hecho el padre. Y empieces a hacerlo antes de que llegues a cualquier edad, a cierta edad. Ese jambabu que hemos dicho jambabu, tú puedes ver en la mar, en un cayuco pequeñito, 2 o 3 atados llevados por un niño. ¿Por qué? Porque se corta en un extremo de la isla y se tiene que llevar al sitio, a la capital, teóricamente capital, en cayuco, y eso lo hacen los hombres, y si papá no está, lo tienes que hacer tú. Luzamat es un trabajo que tienen que hacer los hombres, es cortar los árboles para que se pueda plantar, Hay una cosa que yo tengo que decirlo aquí porque hay algunos antropólogos aquí. En Guinea Ecuatorial se suele decir, algunos creen que los hombres no hacen mucho, sobre todo si vienen a la ciudad. Algunos pueden estar mirando así y decir que los hombres son... Pero yo como enfermero, yo supe que en Guinea Ecuatorial había mucha gente que sufría hernias. ¿Y por qué había tanta gente? En los FAN había mucha gente que tenía hernias. De hecho, hubo un médico que dijo que Guinea era un país que exportaba hernias. Porque hacían trabajos forzados sin tomar las medidas necesarias. Cuando vemos a esos que hacen casel, suben tal, vemos que están fajados. Entonces, eso del usamat es cortar árboles grandes con nachas para dejar el terreno para que alguien lo pueda plantar. No es un trabajo que puedes, porque tienes hacha y mucha fuerza, lo tienes que hacer así. Tienes que saber que hay alguna consecuencia. Entonces, lo que ha ocurrido es que podemos ver en la capital o en las ciudades guineanas gente que pues aparentemente no hace nada. ¿Por qué no está en su medio concreto? Porque si estuviera, haría esos trabajos que son una pasada de trabajo que acaba pasando factura a su salud. Hemos dicho de Halduzugu, hemos dicho que soya, cuentos, los anomoneses pues, cuentan los cuentos de estas cosas, se habla de aquí. Y los anomoneses, como habían entrado en su isla, de la mano
de colonos, la gente no lo sabe, algunos sí. Quedó en ellos el hecho de que dijeran muchas palabras levantadas, palabras malsonantes. No sé si alguien conoce a Paco Zamora. La mayoría de los japoneses eran como él, hablando, diciendo palabrotas. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué eso? Porque convivieron con esclavistas. Eso impregnó en su eso de que tuvieron gente que les insultaba. No sé si os dais cuenta de que los americanos, los de Estados Unidos, son así. Dicen muchas palabrotas. Pero ¿dónde nació esto? En el entorno en que algunos se creían superiores para decir palabras malsonantes a otros. Y de repente uno toma un micrófono y dice palabrotas aunque fuera de Estados Unidos, en entorno esclavista. Entonces aquí hay una palabra que es palabra levantar, que se consigna también, y yo sé que viene de entornos en que uno se creía superior, los que colonizaban y que insultaban todos los días. Incluso en el alabonés hay un insulto en lengua inglesa. Peixe fresco, peixe fumado, pescado fresco y pescado fumado son términos que se hablan en ese libro. Y es un recorrido por las peripecias vitales que les impuso el destino, en ese caso de la persona de aquí, el actor. Y está bien que lo cuente, porque como yo dije, es lo que han vivido muchas personas de su edad o anteriores a él. Yo voy a dejar la palabra ahí, haré que tome la hora, que tome el testigo y que nos diga lo que quiera. Muchas gracias. Es para mí un verdadero honor tener a un eminente como Juan Tomás. Y estoy muy feliz desde que he llegado aquí ayer anoche. La manera que me han acogido hasta ahora me hace estar súper feliz. Y por eso, pues, me he inspirado un poco, ¿no? Y quiero, ya que él ha hablado allá, de que también tengo una faceta de coger el micrófono, pues permitirme, por favor, narrar un poco una de las canciones que siempre he estado componiendo, sobre todo de Anobón, y hacerlo en a capela, si me permitís. Años y siglos sin oír hablar de ti. Oigo rumores y me acuerdo de ti. Bellísima isla de nombre Anobón. Obsesionas a la gente con tus paisajes. Y hoy tu luz, Anobón, madre mía. La hermosura de tu belleza se renueva más, 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 Anobón, mi tesoro. Eres pequeño y corazón grande entre muchos, y sigue siendo maravilla natural, Anobón. Muchas gracias. Cuando salía de Preu, lo que actualmente llamamos bachillerato, segundo de bach, para la selectividad, hemos usado un libro para la preparación de selectividad y el título es Rusia se va a Samsin. Me he quedado un poco así como, o sea, no veía la concordancia, la similitud, no comprendía qué quería decir el título, o sea, lo que decía el título con el contenido, o sea, la concordancia, ¿no? La similitud correcta del contenido y el título. Pero el día que me tocó a mí exponer el tema, yo llegué a la conclusión, partiendo de mi manera de pensar, que es una metáfora que evoca o lleva a la escapada de una opresión política, algo así. Mis compañeros aplaudieron, mis compañeros y yo hemos hecho el trabajo y evidentemente hemos aprobado, pero desde aquel momento hasta hoy sigo con la duda si he acertado el contenido del libro o no.
Da la casualidad de que siempre he querido ver al autor para poder preguntarle presencialmente y decirle, oye, ¿es esto lo que es o es otra cosa? Porque Rusia se va a Samsi. Y el contenido es tan rico que digo, oye, ¿es esto lo que está diciendo la escapada de una opresión política? ¿Es esto o no es esto? Y nunca he tenido la oportunidad de ver al autor cara a cara. Incluso nunca le he saludado a mano. Pero hoy, por suerte, le tengo al lado mío. El autor es Juan Tomás Ávila Laurel. Da la casualidad de que hoy no vamos a hablar de Rusia se va a Samsi, ni tampoco de Juan Tomás Ávila Laurel, sino de las aventuras del niño Paparío, que Rusia se va a Samsi. Ya me ocuparé en su momento para preguntarle. Hoy no estoy aquí solo para presentar un libro. Estoy aquí para abrir una parte de mí que durante muchos años guardé en silencio. Buenas tardes, damas y caballeros. Como hemos empezado diciendo, mi nombre es Gregorio Medina. La gente me llama Grego. Las aventuras del niño Paparío nace de una realidad que no siempre se cuenta. Perdonadme, me he emocionado un poquito. De un niño que tuvo que crecer antes de tiempo. Un niño que aprendió demasiado pronto lo que es el dolor. Lo que significa seguir adelante sin saber cómo hacerlo. Este niño soy yo. Sí, este niño soy yo. Crecí viendo una madre dejarse la vida día tras día sin rendirse. Aunque dentro suyo, o sea, por dentro, estuviera súper rota. Hay algo que nunca se dice, pero que pesa bastante. Los silencios. Lo que no se pregunta, lo que no se responde, lo que uno siente y se calla. Durante mucho tiempo, todo eso vivió dentro de mí. Y escribir este libro no fue fácil para mí. Porque escribirlo fue volver a este niño que miraba el mundo sin entender por qué dolía tanto. Pero también entendí algo, que es que mi historia no lo escribió el dolor, mi historia lo escribió el amor. Es la historia de alguien que no se rompió, que cuando todo empujaba hacia abajo, decidió levantarse, que convirtió las pérdidas en aprendizaje y las caídas en impulso. En este libro hay momentos que no se olvidan nunca. Sí, léalo y verán que no se van a olvidar. Momentos donde el miedo te paraliza, pero que el amor te empuja. Momentos donde la vida te quita algo y nunca vuelve a ser igual. Y quizá lo más duro no es lo que perdemos, evidentemente, sino lo que no dijimos a tiempo. Y eso pesa vez tras vez para siempre. No les voy a contar más cosas. Porque esta historia no se cuenta, sino que se siente. Presten mucha atención a esto. Y si pueden, por favor, los que puedan, que cierren los ojos y que escuchen solamente con el oído. Si alguna vez habéis sentido que la vida os pone a prueba, si alguna vez habéis tenido que ser fuertes sin elegirlo, si alguna vez habéis seguido adelante con el corazón súper roto, entonces ya habéis entendido esta historia. No queda otra cosa más que entender. Este niño pequeño, herido,
Pero Luminoso nunca dejó de creer que incluso desde lo más humilde y roto también se puede iluminar el mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la voz de este niño. Gracias por darme el valor de compartir algo tan mío. Bienvenidos a mi historia. Muchísimas gracias. Bien, ahora yo casi abriría, ¿no? Un turno de comentarios, sugerencias, preguntas, curiosidades, ¿no? Remey Sipi, ¿te animas a hacer algún comentario? No sé si de la comitiva que nos hemos ido a comer con él. Upaparillo. ¿Qué quiere decir? Upaparillo. Upaparillo. Cuando era niñito, Sí. mi mamá me llamaba Upapayo, que significa, oh, mi papito. Oh, mi papito. Entonces, yo quería explicar a mis amigos que mi mamá me llama, oh, mi papito. Y al no saber decir, en lugar de decir, Upapayo, dije, Upapario, que es como decir, oh, mi papito, popo. O sea, así. Entonces, en mi entorno, todo el mundo empezaron a llamarme Upapario. Y como estoy contando una historia de esta temporada, pues entonces he usado este nombre. Gracias por la pregunta. Juan Tomás, al presentar, ha dicho que no es autobiografía, pero al empezar a hacer el spoiler del libro, yo pienso que sí, que es autobiografía. ¿Quieres que responda? Entonces el autor está aquí, yo me lo voy a comprar y me lo vas a firmar, lo voy a leer, pero como tengo el autor aquí, cuando lea quiero pensar, estoy leyendo la historia del autor o estoy leyendo una historia de un niño anglobonés que no podía comer, no comía pescado, sino pisó y lo otro, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Con el permiso de Juan Tomás. Evidentemente es mi biografía, es autobiográfico. Yo entiendo a Juan Tomás cuando dice que no es autobiográfico. Yo lo que he entendido de lo que ha expresado es que quiere enlazar la historia a todos los hijos de aquel momento. O sea, a todos los niños que sufren estas cosas. Entonces, tanto que si es para todos los niños, entonces no es solo tuyo. Esto es lo que yo he entendido. Más cosas. Pabellón. Como nabonés no puedo preguntar lo que ocurre a nosotros en el Nabón, lo que ha contado. Por eso la mía también. Por lo tanto, otros lo preguntan, otros quieren saber, ya lo sé. Soy de ahí. Si hay alguien en la cámara que necesita saber algo, se puede responder, ¿eh? No, ellos ya solo tienen que ponerse micrófono, que está todo el mundo con auricular. Pero Lisa podría coger palabra. para abundar lo que hemos dicho, os voy a leer tantos nombres que hay en este libro. Mira, dedicado a Francisco Morgades, Luis García, Luis Alcántara, Venancio Morgades, Luis Mbucú, Manuel Morgades, Esabo Mungua Domingo, Alfonsina Aguilar, Sinforesa Bestruy, Africara Sarías Bull, Domingo Morales Bacal, Alfredo Sánchez, María Peña Luis. Dedicada además a Antonio Treviño, Justino Nena, Menci Piño, Darío Bull, Keke, Enina Alfaro, Wenceslao de ayer, Arcadio Medina, son conocidos de él. Arcadio Medina, David García, Galo Felipe, Cesario Nena, Estela Watson, León, Roberto Segura, entre otros. Y dedicado además a Fidel Emuy, uno que cantaba. Son muchos nombres. Lo que quiere decir que si uno dice es porque estos han sido compañeros, testigos de esto, era muy difícil que uno en Anobón, cuando ocurría esto que puede contar uno, no sea algo generalizado, ¿sabes? Entonces puede ser generacional y sin que alguien se ofenda por ello. Al margen de que el que toma la valentía de escribirlo es el autor, efectivamente.
pero nadie lo obligó a mencionar a tanta gente, ¿sabes? Entonces está claro qué ha pasado. Yo una pregunta para los dos anaboneses. Le voy a dar el beneplácito, ¿no? Pero es un comentario, ¿no? Que siendo Anobón, que además es algo que es reiterativo porque lo decimos todos, ¿no? Siendo tan pequeño Anobón como es, lo fructífero que ha sido con personajes, figuras literarias, ¿no? O personas que han conectado con otros compañeros, ¿no? Que han intentado transmitir en libros pues lo que era la vida cotidiana, sus experiencias, la vida allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es vuestro encuentro, ¿no? Literario, ¿no? O sea, ¿cómo vuestros mundos se tocan? Porque, claro, no sé si tú igual no has podido leer Arde Monte de Noche, en alguna novela de Juan Tomás que habla de Anobón, pero Anobón siempre aparece de manera u otra en la obra de Juan Tomás, ¿no? Y al mismo tiempo, como Juan Tomás se ha identificado con tu obra al leerla, que cuando la leyó dijo, ha de venir a Barcelona, porque veía, ¿no? Esos puntos de contacto. Entonces es una pregunta a los dos, sobre los mundos literarios de Anobón, ¿no? No, yo presenté el libro, o bueno, por hablar de ello, porque son cosas que yo entiendo. Son cosas que entiendo, algunos personajes los conozco. Yo conozco eso de que, mira, estos están yendo a un barco a recoger la carga o a meter la carga para llevarla a Fernando Poo. Cuando estaba hablando de bueno, a Malabo. Cuando estaba hablando de los anamoneses, que los anamoneses pasaban hambre, también debería de haber dicho que ocurría que vivíamos esta vida de carestía y podía ocurrir que una familia embarcara gallinas o gallos o patos hacia Malabo o hacia Fernando Poo cuando era así. ¿Qué quiere decir? Que la comida por alguna razón se guarda para ocasión especial y la ocasión especial puede decir que tú embarques un pollo a otro sitio cuando has estado todo el año viviendo esa carestía. O sea, si uno habla de cuestiones anabonesas, aunque no fuera de tu edad, porque Anobón es un lugar que haya cambiado mucho, entonces tú inmediatamente vas a saber lo que es, a no ser que sean cuestiones lingüísticas, de una jerga que se han inventado, ¿sabes? Eso sí. Pero si hablan de las vivencias, eso están hablando de eso, y tú te metes enseguida, no tienes que haber ningún tipo de digresión ni encuentro ni nada, porque tú sabes de qué es. Otra cosa es que la persona que haya escrito algo en concreto haya estado tan cerca para que tú entres en contacto con ello, entonces puedes opinar o puedes hablar de ello. Últimamente saben que ha pasado en el mundo que mucha gente puede escribir a través de los engaños que hacen los que creen que es una cosa que llaman autopublicaciones. Entonces, bueno, uno ya no puede controlar todo el abanico de lo publicado, pero estando en según qué sitio, puede no tener acceso a eso, pero sí que puede tener acceso a la puesta en práctica de la vida de anoboneses. Por eso antes mencioné que el día 13 de junio habitualmente hacen actos, bailan. Aquí nuestro compañero irá esos días a Granada a celebrar esta fiesta y tocarán tambores con piel a veces de perro o de gato y bailarán lo que compongan y encuentran a gente que pueda bailar lo que ellos ya saben. Porque muchas veces me preguntan que cuando voy a escribir en los monólogos, te insisten por qué no escribes en lengua africana. Y muchas veces mi respuesta, la di hace poco, es que hay cosas de la vida africana que se hacen, no están en los libros, son prácticas vitales que no son recitables, no están registrados en ningún libro escrito. Y eso se practica todavía o intentan que eso no se olvide. Entonces, en eso hablaré a la lengua que compongan, porque muchas veces cantan unas cosas que no es precisamente anobones y cosas que componen fórmulas para bailar y todo eso tal, que uno tiene que estar cerca para saber qué dicen en concreto y aprenderlas. Toda esa oralidad, los anoboneses, porque aman mucho su lugar y quieren estar ahí tan lejos, todavía lo practican y por eso no tengo ningún tipo de miedo en que
no escriba nada, porque francamente si no estuvieran, si no pudieran, aunque tuvieran libros escritos sobre esto, no lo practicarían si no tuvieran el ánimo de recurrir a esas prácticas. ¿Saben? Y eso le decir, cuidado, hay una cosa que se hace por escrito, que está bien, pero hay otra cosa que se hace enteramente oral, que uno que no es iniciado no entiende lo que se dice ahí, ¿sabes? Entonces por eso no me preocupa. No sé si quiere decir algo, porque hemos dado paso a Elisa. ¿Quieres hacer algún comentario? No, está muy claro. Espera, que vengo para... Elisa, ¿puedes ponerte la voz, el micrófono y formular la pregunta, por favor? Hola, hola Gregorio, mucho gusto. Y hola Juan Tomás, un gusto también verte y escucharte hablar sobre esta generación nueva de Guinea Ecuatorial. La pregunta va para los dos, pero sobre todo para Gregorio. A ver, has escrito sobre una experiencia dolorosa, pero también que ha resultado en un éxito personal para ti. Pero llevándolo a lo que tu historia que compartes representa para el resto de los jóvenes, o al menos la gente de tu edad de Annobón, me pregunto si hay algún comentario, tal vez sin la intención de ser crítico, pero que pregunta si hay que cambiar el papel que los hombres tienen en las familias. ¿Existe una conversación entre los hombres y las mujeres jóvenes de Annobón para corregir esta tendencia social de que hay un padre presente y la madre siente que a sus hijos les falta algo y que ella tiene que sustituirlo al padre? Y no sé si me explico. ¿Existe una reflexión de los jóvenes sobre lo que los hombres deben de ser para sus hijos? Y me callo. Muchísimas gracias, si me permite. Ok. Si le he escuchado bien o si le he comprendido, lo que está preguntando tiene una respuesta en la página 26. No sé si lo ves. Vale. Dice el modelo, yo creo que es modelo parental en... A ver. El impacto del modelo parental en el desarrollo emocional y conductual de los niños. Es en estos términos que he utilizado aquí donde yo entiendo cuando Tomás hablaba de no es muy relevante estos consejos o estos enfoques. Yo no sé, pero yo supongo ahí. Ahora, en esto estoy, después de hablar de lo que me ha pasado, le estoy diciendo a los futuros padres, tanto los jóvenes, los que tienen que venir o los que ya han cometido estos errores, que al menos tengan claro este modelo como un padre. Por ejemplo, por decir algo, si un niño crece en un entorno de gritos, violencia, indiferencia o desprecio, es probable que normalice estas actitudes o bien las reproduzcan con otros o consigo mismo. Por el contrario, si ve amor, respeto, escucha activa, límites claros, la empatía, entonces lo único que hace el niño es imitar lo que ve que el padre está haciendo. O sea, no es... Esto es un pequeño inciso que he leído, pero como podrán notar, hay como hasta 4 hojas donde estoy hablando del impacto del modelo parental en el desarrollo emocional y conductual del niño. Quiere decir que si he escuchado bien su pregunta, entonces esta sería la respuesta: sí. He dejado algunos consejos específicos en cada historia. Tiene su consejo para
para no hacer lo que yo he vivido. No sé si entienden. Cada historia son nueve capítulos, y cada capítulo, después de contar la historia, pues tiene una moraleja, tiene un consejo, tiene... este libro es una joya, así que compren. Gracias a ti. Todos somos aragoneses, obviamente. No, yo no. No creo que se pueda decir que todo un pueblo tiene los padres los mismos comportamientos, los mismos malos o buenos comportamientos. Quien haya tenido un padre, se supone que el padre ha estado en casa y se ha comportado como todo buen padre. El Señor nos ha contado una historia, en ese caso personal, que puede coincidir con aquellos niños que han tenido un padre con malos comportamientos o que no estaban en casa. Hasta hoy todos nosotros los aragoneses tenemos que emigrar desde muy pequeños, dejar a la mujer en casa, ir a buscarse la vida porque no tenemos la vida en Aragón. Eso obliga a la mujer a vivir sola y tener los hijos. El padre quizás no tiene los medios para llevar a los hijos ni a la mujer a Bioko o a Malabo. Eso implica que muchas mujeres muchas de nuestras madres hayan tenido que criarnos a nosotros los hijos porque los padres, no es que no, porque yo estoy muy contento de mis padres y me considero un señor hecho y derecho con todos los honores del mundo. Bueno. Y soy aragonés. Espera, perdón. No. Muy breve, René, que ahora, bueno, dir René, sobre esto, ¿no? ¿Quieres añadir algo muy breve? Yo quería añadir algo. Entiendo a mi amigo aragonés Mellón, pero el joven estaba explicando una historia que hemos llegado a la conclusión de que es autobiografía. Esta historia la extrapolas a Malabo. Vas un poco más arriba a Rebola, encuentras 700 padres con una paternidad irresponsable. O sea, es un tema que no se puede discutir de acuerdo. Yo conozco, ahora mismo estoy trabajando un libro de un chico muy de Rebola, que cuando abro así los ojos, quizás es de los pocos que tienen una mujer y sus hijos. Ello no quiere decir que todos los chicos de Rebola tienen una mujer, porque la gran mayoría es lo que estás presentando, Gregorio, porque yo lo estoy viviendo cada año que voy. Una paternidad no aragoneses, de todos. Yo, el colectivo FAM, no puedo decir, pero aragoneses, críos y bubis, lo ha puesto para Arnobón, es una biografía suya, pero encontraría 700.000 chicos y jóvenes como esos. Bueno, yo para cerrar ya el último comentario, y no come más comer, que ha sido tan amable de venir, y Greco, ahora le tienes que saludar y conocer, ¿eh? Y Marco, adelante. Sí, Willy. No, hola, perdona. Yo gusto de conocer. Gracias. Quería hacer dos pequeñas preguntas y un pequeño comentario también. La primera es el hecho de que tu madre te llamara, tratar de usted, papá pequeño o papaito, es porque le había dado el nombre de su padre, porque en muchas tribus africanas tenemos eso, lo mismo, a mí me llaman Tete, que quiere decir papá, porque normalmente cuando se da el nombre de padre de tal, no se pronuncia su nombre, sino se va a papá, pequeño. Vale. La otra pregunta es, habéis hablado de palabrotas. No he entendido muy bien, ¿por qué? Porque es verdad, se nota mucho. Mi hermano y mi amigo Paco me sacaban los colores cuando nos sentábamos ahí para presentar un libro. ¿A qué viene esto, por ejemplo, de palabrotas? Luego termino haciendo un comentario. Una vez, hace muchos años, un señor importante aquí presentaba el libro
de un amigo ecuatoriano. Y le oí decir que los guineanos escriben sus autobiografías. Uno no está en voz alta. Yo, por eso a mí, porque reconozco que mis libros son mis autobiografías, porque los he aprendido de los cuentos. Es sencillamente un intento de intentar a veces ver claro lo que vas sintiendo. Entonces, lo entiendo y felicidades. Muchísimas gracias. ¿Me permite responderle? Tienes un minuto de reloj. Ah, vale, un minuto. Respondiendo a su pregunta, sí, la primera. Mi abuelo se llamaba Tons Pomel. Entonces me llamo Tons Pomel, Gregorio Medina. Yo me llamo Gregorio Medina. Entonces cuando mi mamá me llama mi papaito. O sea, mi papaito. Entonces al no saber decir, por eso dije o paparío. El segundo, palabrotas. Aquí recoge uno, pero en realidad por defecto nosotros hablamos bastante, que es Dalbeg. Dalbeg, que es bien dado. Es el significado, bien dado. Es así, ¿no? Pero el bien dado nos referimos a chip porque beg es vientre. Beg es vientre. Entonces, bien dado. Entonces, lo generalizamos de tal manera que cualquier cosa que alguien da al beg. Entonces, suena muy mal en los oídos de los mayores. No, hay otras más. Venga, yo ya termino. Gracias.